Arte es Colombia presenta Colección Letras, un canto de amor de Colombia y sus regiones para el mundo. Francia Escobar, cartagenera, coleccionista de arte, fundadora y directora de Arte es Colombia, editora de la colección Letras, gestora cultural y humanista, lectora permanente de poesía, amante de la ópera y persona preocupada por ayudar a construir país y sociedad, por llevar a todas las regiones de Colombia y el mundo un mensaje de amor, paz y solidaridad a través del arte y la cultura. Colombia es arte. Colombia es una potencia de la inteligencia, de la imaginación. Eso es Colombia. Alfredo Banín, su poesía está inscrita no solo entre las grandes tradiciones del arte y la cultura afrodescendiente, sino en las grandes vertientes de la sociología y la antropología. Aparece en la colección Letras con su obra Ánima Doble. Para mí la poesía es una manera de entender la realidad, es una manera de enfrentar la realidad y es también una manera de transformar esa realidad. Pero déjeme decirle, yo nací frente al agua, yo nací frente a un mundo que tiene mucha claridad, pero también mucha oscuridad, una cantidad de oscuridades y de lumbres. Y siempre he comparado la poesía con esa llama que está sobre el agua al final de un viaje. Horacio Benavides, dueño de una de las voces más útiles de la poesía colombiana, a la colección Letras llega con su obra Bajo la hierba o el cielo. Después de tantos años, la poesía no es solo palabras ni escribir. Pienso que la poesía es una manera de estar en el mundo, es una manera de vivir. En el hombre hay una interioridad y en esa interioridad algunas cosas profundas que vienen desde los primeros momentos de la vida, y esa interioridad puede ser tocada por lo exterior, y en el momento en que la interioridad y el afuera se tocan, puede haber poesía, es decir, en el momento en que sean una especie de nupcias, de un encuentro feliz entre lo interno y lo externo, puede existir la poesía. María Clemencia Sánchez, audaz y lejana del movimiento neogótico. En la forma como construye el tono para sus versos se entrelaza lo oculto, la tradición y el habla. Inscribe su nombre en la colección Letras con su libro 3 romances para oboe. Bueno, la poesía ha sido para mí siempre como un camino de conocimiento. Me resultaba siempre insuficiente los procesos de conocimiento que me daba la escuela, que me dio la escuela, y para mí conocer el mundo siempre ha sido posible gracias a la poesía. Y la poesía me ha permitido una interpretación diferente de todo lo que me rodea, de todo lo que veo, de lo que he padecido, de lo que veo que sufren otros también. Y entender el dolor no puede ser a través de fórmulas ni de definiciones. El dolor del mundo es mucho, y enfrentarlo de una manera más digna es a través, o ha sido a través de la poesía. Jaime García Mafla. Su obra poética está en la memoria de miles de colombianos, que hallan en su lenguaje decantado y de gran hondura existencial una forma de ser y de hacer transitable el mundo. Llega el maestro Mafla a la colección Letras con su bella obra Buques en la Radalais. Para Colombia, justamente en este momento de indecisiones, de indefiniciones, de contradicciones, de negaciones, de traiciones de conceptos, ser uno
al otro en una misma mente, ¿no? De antítesis. Lo que significa es un llamado al sentimiento de comunidad, al sentimiento de comunidad. También como seres humanos, solo podemos definirnos por la cantidad de no ser que podamos incorporar a nuestra conciencia. Y eso lo da el lenguaje poético. La pregunta entonces es, ¿qué dice el lenguaje poético? Y la respuesta es realmente dramática. No existe un solo ser humano, un solo pensador, de ninguna lengua, de ningún tiempo, de ninguna latitud, de ninguna disciplina que haya definido qué es el lenguaje. El lenguaje es un misterio. ¿Cuándo tenemos contacto con el lenguaje? No cuando lo estamos usando, sino cuando de repente en la conversación no encontramos una palabra y yo iba a decir, caramba, caramba. En ese instante, en ese fragmento de búsqueda en el que solo hay un movimiento mental, se entra en contacto con la esencia del lenguaje. J. Mario Arbeláez, lector de grandes batallas, su presencia como poeta acompañó durante años al país. Hijo de sastre, ha sabido hilar fino en términos literarios, y con puntada fina llega a la colección Letras con su obra Mi crucifixión rosada. No voy a pecar de modesto diciendo que no tengo ubicación definida. Luego de 56 años de estar cargando con este madero de la poesía, desde cuando Gonzalo Arango creó el célebre movimiento nadaísta, que más que un movimiento intelectual o poético, fue un movimiento social. Así como transformamos la manera de escribir poesía, también operamos un cambio en las costumbres nacionales, deshipotecamos el país al corazón de Jesús, pusimos a temblar la academia, todo tipo de estructuras. El presidente de la academia, doctor Félix Restrepo, creyó descalificarnos diciendo que la literatura del nadaísmo era una literatura de alcantarilla. ¿Y qué hicimos? Pues que con ese magnífico título hicimos una antología nadaísta de literatura de alcantarilla. De modo que creo que cumplimos la vibración para la cual nos lanzamos desde el primer manifiesto y que en realidad hicimos la revolución que otros no hicieron. Nelson Romero Guzmán. En su obra poética está presente el viaje, los desencuentros, las vidas paralelas, la paradoja y los espacios habitados. A la colección Letras llega con el libro Música Lenta. Considero que no soy deudor de una tradición de la poesía colombiana propiamente dicha. Si consideramos que en Colombia no tenemos, digamos, una tradición consolidada, ha sido muy fracturada, y los mejores proyectos se abandonaron en sus momentos. Somos más bien deudores de una tradición de segunda mano, de unos grupos de comienzos del siglo XX que llegaron hasta la generación de Mito, pero considero que nosotros, los poetas colombianos, somos hijos más bien menores de la vanguardia histórica latinoamericana. Mis búsquedas personales en la poesía en estos momentos están mirando hacia un lenguaje mucho más escueto, mucho más espontáneo, con la entonación del lenguaje cotidiano, con las imágenes mucho más directas. Y en esos entornos leo poesía mexicana, poesía cubana, esa poesía que está cercana a la realidad porque, entre otras cosas, la poesía colombiana
no se ha ocupado mucho de la historia, del orden del hombre colombiano, ni de una conciencia nacional propiamente dicha. Juan Manuel Roca. Durante décadas ha acompañado a los colombianos y al mundo hispano con su valiosa obra y con su pensamiento. Ser humano invaluable. Es una noticia maravillosa su presencia en la colección Letras con su libro No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego. Yo creo que lo que está haciendo Artes Colombia es de un primer rango, no solamente en el ámbito puramente literario o estético o artístico, sino también en el ámbito social, porque es una proyección de los poetas al conglomerado que es el país, no solamente el país de lectores de poesía, sino el país también de la gente joven que se inicia en la lectura de la poesía. Yo creo que quien lee poesía, yo creo que el lector más exigente que puede haber, quizá dirán algunos que es el que se dedica a leer o a estudiar la filosofía, es el lector de poesía. La narrativa, la dramaturgia, digamos que además se han desligado en muy buena parte de la poética, son de una digestión más fácil que la poesía. O sea que la demanda de leer poesía, la exigencia a través de libros muy bien editados, bellamente editados, muy bien promocionados, y sin la idea miserabilista de que la poesía debe ir por las trastiendas del mundo, me parece un hecho singular, importantísimo, y me siento muy gratificado de estar en esta primera tanda de la colección Letras. Rómulo Bustos Aguirre. Toda su poesía es una pregunta permanente por el hombre y su razón actual. Inscribe su nombre en la colección Letras con su obra La pupila incesante. Creo que es una apuesta muy potente, muy riesgosa y a la vez muy significativa y oportuna por la poesía y por el país. La poesía definitivamente es un género que no ocupa el primer lugar en escena, ¿verdad? Al reivindicarla, al ponerla en primer plano, la Fundación Artes Colombia, está haciendo una apuesta por el ser humano. ¿Por qué? Porque el género poesía realmente es el género al que de alguna manera se le ha confiado, ¿verdad?, en el mundo moderno, la pregunta por el ser. Colección Letras. Un canto de amor de Colombia y sus regiones para el mundo. La colección Letras es tener un milagro entre las manos. En un país como el nuestro, tan necesitado de ella, pues en realidad es una hazaña. Que se refleja en estas ediciones, que además son de una pulcritud, de un ascetismo visual, de un minimalismo realmente hermoso. Muy hermosos. Son objetos, libros para verse y tocarse. Me alegra mucho que, sobre todo en la colección, que Colombia esté representada en ella. Que es una palpitación al unísono de una nación que no termina de construirse. Puede en esa medida, ejercer una fuerte presencia en la construcción del país. Solamente decir gracias y muy feliz de estar en esta colección. Hago este llamado para que Colombia y el mundo se acerquen a la poesía.